Me es grato enviarles un cordial saludo a todo el personal de salud, especialmente a los colaboradores de planificación familiar. Me presento, mi nombre es Hilda Cervantes Bautista, soy psicóloga de la Subdirección de Planificación Familiar, de la Dirección de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género. Tengo a mi cargo la coordinación del tarjetero electrónico para el control de usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos, entre otras de las actividades. Adaptándonos a las necesidades de la nueva normalidad y aprovechando los grandes avances de la tecnología, elaboramos estas sesiones informativas, estas sesiones educativas, que esperamos que sea de gran apoyo para el desarrollo de sus actividades laborales. El primer tema que abordaremos es algunas características y generalidades del tarjetero electrónico. Sabemos todos que uno de los indicadores más importantes para dar seguimiento al desarrollo y avance del programa de planificación familiar y anticoncepción es el número de usuarias activas. El número de usuarias activas en planificación familiar representa el total de personas que están haciendo uso de un método anticonceptivo aplicado o proporcionado por la institución en un momento dado de tiempo, es decir, en una fecha de corte. Para determinar el número de usuarias activas del programa por método anticonceptivo, desde la década de los 80 se utiliza un tarjetero para el control de usuarias activas, lo que todos conocemos como el tarjetero manual, que requiere de personal capacitado y comprometido para su manejo, lo cual repercute en la falta de calidad y oportunidad de la información. Además, este instrumento solo nos permite conocer la información agregada por método anticonceptivo y por unidad médica. La imagen nos muestra algunos ejemplos de tarjeteros que están en unidades médicas que hemos encontrado durante las actividades de supervisión. Como podrán darse cuenta, pues no todos cumplen con los requisitos mínimos que deben tener. Es así que a efecto de contar con un registro nominal de usuarias activas en tiempo real, se diseñó el tarjetero electrónico para el control de usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos, el TECO. Actualmente se utiliza en el 97% de las entidades federativas del país y el objetivo es de disponer de información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones en el programa de planificación familiar y como consecuencia mejorar la salud sexual y reproductiva de nuestros usuarios. El TECU está diseñado para cubrir las necesidades específicas y particulares de los prestadores de servicios de planificación familiar. Cumple con ciertas características como son información rápida, oportuna, que permite tomar decisiones eficientes, efectivas y con un bajo costo. Tiene la facilidad de extraer, de filtrar, comprimir y dar seguimiento a la información de las usuarios de métodos anticonceptivos. Lo hace de esta manera automáticamente. La información de las consultas otorgadas a usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos las actualiza, las calcula, además indicadores en forma consistente en todos los niveles de operación. También desarrolla gráficos, mapas y tableros de control que nos permiten dar un seguimiento y una evaluación periódico de la situación de cada entidad federativa y puede ser por jurisdicción, puede ser por unidad médica, este puntual seguimiento. Aquí vemos el ejemplo de un mapa que extraemos, que más adelante lo vamos a detallar, y unos tableros de control. La fuente de información del tarjetero electrónico es esta hoja de control de usuarios y usuarios de métodos anticonceptivos. Cuenta con 35 variables, lo que le permite dar seguimiento a cada una de las usuarias del servicio de planificación familiar y bueno, la abordaremos más a detalle, pero está compuesta de lo que es el detalle de la consulta y un apartado con las claves
para llenar correctamente cada una de estas variables que vamos a detallar. ¿Cuáles son las características de nuestro tarjetero? Las principales son las siguientes. 1. Se puede capturar la información desde el centro de salud, obviamente si la infraestructura lo permite. Es decir, que exista un equipo de cómputo configurado, que exista acceso a Internet y que contemos con personal capacitado. El sistema automáticamente nos va a generar una clave única por persona, con sus datos de apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento por persona. Con esto, ¿qué pretendemos? Evitar duplicidad de usuarias y usuarios. Es muy parecido a nuestra CURP que todos contamos y que sugerimos anotar en el expediente clínico. Aquí vemos el ejemplo de una clave de la usuaria que generó automáticamente el sistema. No tenemos que generarla nosotros como personal de salud. Lo que sugerimos es anotarla en el expediente clínico porque nos va a ser de utilidad para el seguimiento. Otra característica es que se puede disponer en todos los niveles operativos, en nivel local, en nivel jurisdiccional, en nivel estatal, en nivel nacional, en nivel central, la información que permita conocer el perfil de las usuarias, de los usuarios, de los servicios de planificación familiar y que favorezca un proceso de evaluación integral. En esta imagen se muestra el flujo de la información, las unidades médicas, jurisdicciones, estatales y nacional, que se captura y se puede consultar también, obviamente, y que la información está concentrada en una base de datos, en unos servidores, y por lo tanto hay consistencia de información en todos los niveles. El TQ está desarrollado bajo una plataforma aplicativa, que será la tercera sesión que manejemos de este tema, y se puede acceder directamente desde Internet Explorer a partir de la versión 7 en adelante de Windows. Y bueno, se debe ingresar a la página que está aquí anotada, http://tq.salud.gov.mx en Internet Explorer. Los recalcamos porque es muy importante mencionar que para accesar al sistema solo se podrá hacer a través del Internet Explorer para poder capturar, visualizar o consultar la información correctamente. Se ha hecho intentos con otros exploradores, sin embargo, el que nos ha cumplido con las características de tener candados para no ingresar información errónea es el Internet Explorer. Se realiza por medio de una pantalla principal. Utilizamos un usuario y una contraseña por cada jurisdicción y por cada entidad federativa de la Secretaría de Salud. Tenemos, más adelante lo veremos, en esta pantalla tenemos un manual de configuración previa para verificar que nuestro equipo cumpla con las características para poder visualizar correctamente la información. Tenemos el indicador control para evaluar lo que hemos ingresado al TQ y que forma parte del boletín Caminando a la Excelencia. ¿Qué significa esto? Es el porcentaje de unidades de salud que han cumplido con la captura de la información en el tarjetero electrónico del Programa de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud, y es así que tenemos esta fórmula. La fórmula es el número de unidades médicas que ingresan información al TQ al final del periodo de evaluar. Recuerden que las evaluaciones siempre se hacen trimestralmente, sobre el total de unidades existentes en el tarjetero al final del trimestre a evaluar por 100. Ese es lo que nos va a dar nuestro indicador control. Aquí, en esta notita tenemos de dónde sacamos la información. La fuente de información es de la página del tq.salud.gov.mx, de la opción mapa y
sacamos el porcentaje de las consultas por entidad federativa registradas en el sistema con relación a sus unidades médicas. En el numerador se contabilizan las unidades médicas que tienen consultas de PF ingresadas en el tarjetero al final del trimestre, y en el denominador el total de unidades de los servicios estatales de salud que existen en el TECU al final del periodo a evaluar. ¿Cuál es la situación de Guerrero? Aquí vemos el mapa de Guerrero. Vemos que estamos consultando el segundo trimestre de 2020, que es el que mayor información tiene. Abril, junio, seleccionamos la Secretaría de Salud y el estado de Guerrero. Tenemos que el estado de Guerrero en el segundo trimestre logró una captura del 86% de sus unidades médicas. Y aquí tenemos el detalle por jurisdicción. En la jurisdicción número 1, Tierra Caliente, que nos dicen que tenemos 100 unidades ingresadas al sistema y que capturaron en ese periodo el 88 unidades, pues equivale al 88% del total de unidades. La jurisdicción número 2, Norte, que cuenta con 149 unidades, aquí capturaron 148, que es la que más elevada captura tiene de unidades. Estamos por el 99.33%. La jurisdicción 3, Centro, con 146 unidades y capturando 132, que equivale a 90%. La jurisdicción número 4, Montaña, cuenta con 207 unidades médicas, de las cuales capturan 134, equivaliendo a un 64.73%. La jurisdicción 5, Costa Grande, con 138 unidades, de las cuales están ingresando información al sistema 128, representa un 92.75% de captura. Y en la jurisdicción 6, Costa Chica, con 138 unidades, están reportando al sistema 135, que es el 97.83%. Y por último, la jurisdicción de Acapulco, que cuenta con 96 unidades médicas, están capturando 74 de lo que representa un 77.8%, 0.8%. En total, en el estado, tenemos registrados en el sistema 974 unidades médicas, de las cuales 839 están capturando y representa un 86%, que es una cifra bastante aceptable de unidades de salud capturando. Sin embargo, cuando vemos el detalle de las usuarias activas del estado, que es uno de los cubos que nos muestra el sistema, que podemos consultar en el sistema, recordando que usuarias activas no son acumuladas, se saca al momento o en el periodo que estemos determinando. En este caso, esta pantalla nos muestra que la fecha de proceso, el día que se sacó esta información, fue el 6 de abril de este año, del 2020, por jurisdicción. Este cubo tiene la misma conformación de un tarjetero manual. Recuerdan todos, tenemos la sección de citadas, la sección de inasistentes y la sección de quirúrgicos, que al sumarlas nos dan el número de usuarios activos. Por jurisdicción vemos que el número de usuarias activas, en la jurisdicción 1, por ejemplo, Tierra Caliente, vemos 12,272 usuarias activas reportadas en el sistema. Para la jurisdicción norte, tenemos 3,866 usuarias activas. Para la jurisdicción centro, tenemos 1,385 usuarias activas. La montaña, la jurisdicción de la montaña, nos da un total de 12,803.
Para Costa Grande tenemos 7,066. Para la jurisdicción de Costa Chica tenemos 16,849. Y para la jurisdicción de Acapulco nos da un total de 4,603 usuarias ingresadas al sistema hasta abril del 2020, hasta el 6 de abril del 2020. Si sumamos el número de usuarias activas de todas las jurisdicciones, tenemos un total de 58,844. Que bien, si comparamos con la información que tenemos en el CIS, que es la fuente oficial en este momento, para abril del 2020 tenemos un total de 195,667 usuarias activas de métodos anticonceptivos. ¿Por qué mostramos esto? Porque nosotros solamente hemos ingresado al sistema el 30% de usuarias activas. Nos falta ingresar más usuarias activas. ¿Por qué se podría dar esta situación? A lo mejor hay podría haber un sobreregistro de usuarias en el CIS, pero también es cierto que no todas las usuarias las hemos ingresado al TECO. Entonces nos hace falta un poco más de compromiso para el uso del TECO. Tenemos pues que aquí hemos detectado áreas de oportunidad. Recordemos que las áreas de oportunidad son puntos débiles que necesitan atención y mejorar. Esto es lo que significa un área de oportunidad. Las áreas de oportunidad pues requieren de mejoras y pues las debilidades a veces nos pueden ser revertidas y hacer de ellas unas fortalezas. Aquí les dejamos algunas. Para nivel estatal y jurisdiccional, proponemos realizar gestiones para contar con personal y con servicio de banda ancha de Internet, que es una de las limitaciones que tenemos en todos los niveles. El que a veces es el Internet el que nos falla, a veces no tenemos personal capacitado, a veces pues no tenemos simplemente los instrumentos que son la computadora o fallan, etcétera. Y también hace falta reforzar las actividades de capacitación. Este es una respuesta a un compromiso. El Estado hizo compromiso de que se iba a capacitar en sistemas de información y por eso también se están llevando a cabo estas sesiones. Reforzando las actividades de capacitación, de validación de la información, porque también hemos encontrado mucho el detalle de que registramos no tan bien como quisiéramos. Y a veces nos hace falta supervisión. Entonces, reforzando esas áreas, veremos que vamos a lograr mucho para el avance del tarjetero electrónico. ¿Qué pasa en el nivel operativo? También nos hace falta reforzar la capacitación, validación y supervisión para disminuir las inconsistencias en el registro de la información. Que bueno, más adelante lo vamos a tocar un poco más con detalle. Contamos con estos apoyos didácticos, contamos con instrumentos que nos ayuden tanto para el registro como para ingresar la información. Contamos con este instructivo que nos dice detalle a detalle cómo llenar las 35 variables de nuestra hoja de control de usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos. Y contamos con este manual operativo del tarjetero electrónico que también nos lleva de la mano para ingresar la información al sistema. Si ustedes no tuvieran estos documentos que en su momento fueron elaborados, impresos y distribuidos a todas las entidades federativas, por lo menos para que tuvieran uno por unidad médica, pero me podrán decir eso, ya fue hace años, pero contamos con los archivos electrónicos que los adjuntaremos en todo el material que se les va a proporcionar de manera electrónica. Por último, para terminar con este bloque, te contamos con este formato para solicitar actualización en el catálogo de unidades médicas. ¿Qué significa esto? Que bueno, de alguna jurisdicción los responsables
de planificación familiar de alguna jurisdicción me podrán decir que no es el número que yo les presenté en el mapa, que no es el número de unidades médicas que corresponden a su jurisdicción, que son más o que son menos. Entonces, a través de este formato que llamamos solicitud de cambios al catálogo de unidades médicas, les vamos a pedir que ustedes nos hagan a través de sus autoridades estatales, de la líder estatal, la solicitud de hacer algún cambio en este formato. Y bueno, lo describo. El número consecutivo, pueden hacer todos los cambios que ustedes requieran para que sea real la información que estamos presentando. Les pedimos que pongan número, bueno, primero la entidad federativa, obviamente, y la fecha en la que se llena este formato, que se hace esta solicitud. En este apartado ponemos número y nombre oficial de la jurisdicción. Es importante recabar toda la información que nos facilite en la actualización de los catálogos. Número y nombre oficial. Número y nombre oficial del municipio también. El nombre de la unidad médica no debe exceder de 30 caracteres. Sabemos que hay unidades médicas que tienen nombres bastante largos. Sin embargo, debemos sintetizar porque el sistema nada más nos permite 30 caracteres. El tipo de unidad, si es urbana, rural concentrada, rural dispersa, unidad móvil, etc. La clave de la unidad para ingresar al sistema. Y aquí en este apartado vamos a especificar si es una alta, si es una baja, si es un cambio de nombre, si es un cambio de municipio, para que nos facilite a nosotros el poder actualizarlo. Y aquí tenemos este recuadro que es el total de altas. Cuántas bajas, cuántos nombres de unidades o cuántos cambios de municipio. Y algo también sumamente esencial para nosotros es quién es el responsable de la información. Nombre, cargo y que vaya siempre validado por su líder estatal. Para dar paso ahora a lo que es la hoja de control de usuarios y usuarios de métodos anticonceptivos, vamos a ir describiendo este formato o esta hoja de control, que es nuestro formato primario para registrar a nuestras usuarios. Este formato que todos ustedes ya conocen y que están manejando en sus unidades médicas, el tamaño recomendado es doble carta para que cumpla y para que podamos ver todos cada una de los componentes de esta hoja. Hemos encontrado durante las supervisiones que lo hacen hasta en tamaño carta, tamaño oficio, y eso nos dificulta el llenado de la hoja. En esta parte, pues, se registran todas las consultas de planificación familiar que vamos a ir viendo variable por variable. En esta sección tenemos las claves que nos ayudan, que nos facilitan el registro de la información. Vamos también a verlo con más detalle. ¿Cuáles son las generalidades de nuestro formato, de nuestra hoja de control? Una es que está compuesta por 35 variables. Se utiliza en cada uno de los núcleos básicos de las unidades médicas en donde se proporciona la consulta de planificación familiar. En todas las unidades médicas que se lleve a cabo actividades de planificación familiar y donde se lleva el tarjetero manual, debe registrarse la información en la hoja de control. La primera vez se capturan todas las variables en la hoja de control. En las consultas subsecuentes vamos a poder dejar de registrar algunas, pero siempre y cuando haya esta condición. Que se cuente con la clave asignada por el sistema de la usuaria o del usuario. ¿Quién es el responsable del registro de la información? Siempre nos echamos la bolita, que si el personal médico, que si el personal de enfermería. El responsable de registrar la información en la hoja es el que dé la consulta o atención de planificación familiar. Si la dio el médico, sobre todo cuando son de primera vez, el médico tiene que hacernos el registro de la información. Si es un seguimiento y la enfermera o el enfermero da el método anticonceptivo, él será el responsable de llenar
este registro, llevar este registro. Se hace siempre durante la prestación del servicio, no después, no al final del día. Cuando tengamos al usuario enfrente, debemos ir registrando cada uno de los datos que nos esté proporcionando. Porque aunque tengamos muy buena memoria, algo se nos puede olvidar. Entonces, durante la prestación del servicio, con nuestro usuario, debemos de registrar la información. Podemos utilizar una hoja o las que sean necesarias. Hay unidades que tienen mucha demanda y dicen, se me acabó la hoja, ya no voy a llenar. No, tenemos que utilizar las que sean necesarias. Si es una unidad pequeña y no se utilizó más que pocos renglones, lo pueden utilizar al día siguiente, lo pueden utilizar toda la semana, pueden utilizar las que sean necesarias. Y durante todo el periodo. Todo el periodo abarca un mes. ¿Cuál es el manejo de la hoja? Después de registrar completamente la información, debemos revisar el llenado, que esté completo y además que sea correcto. Y lo turnamos, lo enviamos al área de estadística o al personal asignado para su validación, si es el director, si es nuestro jefe de servicio, para que lo envíen al lugar donde se captura, o cuando hay centros de capturas en las jurisdicciones, también lo podemos enviar ahí. Eso va a depender de la infraestructura de cada estado, de cada jurisdicción. Vamos a ver que uno de los datos importantes es el periodo de reporte. El periodo de reporte, vamos en nuestra hoja de control de usuarias, en el extremo superior derecho, vamos a registrar con números arábigos los 2 dígitos del mes y los 4 del año, que corresponde a la información. El periodo de reporte comprende del día 26 del mes anterior al 25 del mes que se reporta. Esto se hizo porque antes el CIS nos marcaba este periodo de reporte. Ya sabemos que ahora el CIS está marcando periodos de reporte de acuerdo al calendario. Esto estamos haciendo gestiones para también modificarlo y se empate con el CIS. Por ejemplo, para reportar este mes, que estamos en noviembre del 2020, en nuestro periodo de reporte tendríamos que ponerle 11 del guión diagonal 2020 para cumplir con este requisito. Este periodo entonces nos dice que toma en cuenta todas las consultas desde el 26 de octubre y hasta el 25 de noviembre del 2020. Ahora, la variable número 1, que corresponde a los datos de identificación de la unidad médica, es la institución a la que corresponde la información. Este dato está preestablecido en la hoja, entonces ya no es necesario llenarlo. Aquí tenemos 1, Secretaría de Salud, que es la institución a la que corresponde nuestra información. La variable número 2, tenemos que es la entidad federativa. Vamos a escribir el nombre completo de la entidad federativa a la que pertenece la unidad médica. En este caso, el ejemplo, tenemos Guerrero, en nuestra entidad federativa, y lo colocamos en esta parte. La variable número 3, que es jurisdicción, tenemos que escribir el número y nombre de la jurisdicción sanitaria de la cual depende la unidad médica. Parece muy fácil, pero hemos encontrado información que solamente nos dice jurisdicción 1, pero no sabemos de dónde, o no, si no tiene la entidad federativa o si no tiene el nombre de la jurisdicción. Entonces, es importante que llenemos correcta y completamente la información que se nos va solicitando. En la variable número 4, que es el municipio, debemos escribir el nombre oficial y completo del municipio en el cual se ubica la unidad médica. A veces ponemos el nombre que toda la población lo conoce, pero no es el oficial y no está registrado así en nuestro catálogo de municipios. En este caso tenemos el municipio Arcelia,
que corresponde, dijimos, a la jurisdicción, a la jurisdicción Tierra Caliente, y en la variable 5, que es unidad médica, debemos también escribir el tipo y nombre completo de la unidad médica. En este caso, Centro de Salud Arcelia. Así lo tengo registrado en el tarjetero electrónico. Esta información la saqué del tarjetero. Y aquí tenemos una nota, que es importante contar con todos y cada uno de estos datos para ingresar a la información al sistema. Si nos falta alguno de estos datos, no podemos inventar. A veces le dan la tarea a los capturistas y pues ellos no deben de inventar. Sin embargo, a veces en algunos estados, que no es Guerrero, por supuesto, lo han hecho. Ahora, información de la consulta de planificación familiar que va a ser a partir de la variable 6. En la variable 6 nos pone un número consecutivo, que ese es normalmente lo que hacemos como personal médico, de ir anotando el número de consultas de planificación por día. Tenemos 1, 2, 3. En la variable número 7, que corresponde al expediente, cada unidad médica, cada jurisdicción, cada estado tiene su propio lineamiento para elaboración de números o claves para identificar a las usuarias. El número lo debemos anotar aquí. Igual no debe exceder de 30 caracteres. Si no cuenta con un número, porque a veces lo ponen por familia, a veces por nombre, a veces por número, pero si no cuenta con uno, le vamos a poner S/E, que significa sin expediente. Y no pasa nada, va a ingresar al sistema. Lo que es importante es no dejar ningún recuadro en blanco. Aquí tenemos ejemplos con letras, números, y si no tuviera expediente, sin expediente. Para la variable 8, que es la fecha de consulta, tenemos que registrar el día, el mes y el año de la consulta otorgada en el mismo formato de 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Aquí tenemos el ejemplo. El 15 de octubre del 2020 tuvimos una consulta. Aquí tuvimos otra consulta con una usuaria que no tenía expediente. El número 9, la variable 9, que corresponde al tipo de consulta, tenemos dos opciones, poner primera vez o subsecuente. Si es primera vez, obviamente, si es la primera vez que se presenta unidad médica a nuestro servicio de planificación familiar, o si es una usuaria o un usuario que viene a nuestra consulta frecuentemente. Ya es un usuario subsecuente. Para el apartado de identificación de la usuaria, que es la variable número 10, debemos escribir el nombre completo, sin abreviaturas, de la usuaria o del usuario. Aquí tenemos el ejemplo y tenemos que está dividido en apellido paterno, apellido materno y el nombre, para que no haya ninguna duda, ningún problema para la captura. Aquí parece muy sencillo. Martínez, Chávez, Mariana. No hay ninguna complicación. ¿Qué pasa si un usuario solamente o una usuaria solamente tiene un apellido? Ponemos el apellido que tiene en lo que corresponde a apellido paterno, Chavira, y en el apellido materno colocamos una X con el fin de que la clave de la usuaria se genere correctamente. Y ponemos el nombre. Chavira X Omar, y sabemos que ese usuario solamente tiene un apellido, que no pasa nada. Y decimos que debemos registrar el nombre completo y sin abreviaturas. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos completo, puede generarse duplicidad de usuarias. En este ejemplo que tenemos Alvarado Herrera, María Concepción de Lourdes, si solamente pusiéramos en la primera consulta María Concepción, se generaría una usuaria.
Si pusiéramos solamente Concepción, se generaría otra usuaria que sería la segunda, o le pusiéramos solamente Lourdes. Entonces le pedimos a los prestadores de servicio, con el fin de que se genere correctamente la clave de la usuaria y así evitar duplicidad, que registrar siempre el mismo nombre, María Concepción de Lourdes. Y si ya fuera un usuario subsecuente y tenemos la clave, podemos colocarla en este renglón sin ningún problema, y el capturista a la hora de ingresarla te tendría que teclear esta clave en vez de poner el nombre completo, apellido paterno, apellido materno o nombre. Se puede registrar de las dos formas sin ningún problema. Para la variable 11, sexo, parece también muy sencillo, pero a veces nos hemos encontrado que nos ponen que es mujer y a la hora de ingresar la información, pues nos dicen que les van a hacer una vasectomía o que y no coincide con la información. Entonces, en la variable 11 únicamente vamos a colocar la M si corresponde a una mujer y la H si corresponde a un hombre, con el fin de hacer un seguimiento y y otorgar los métodos correctamente. En fecha de nacimiento, que también es uno de los datos que nos está pidiendo para generar la clave, tenemos en la variable 12 el mismo formato, 2 dígitos, 2 para el día, para el mes 2 dígitos y 4 para el año. Aquí tenemos algunos ejemplos de fechas de nacimiento: 15 del 05 de 1980, 25 del diciembre de 1974. Y aquí vamos a anotar siempre con números arábigos, eso también hacemos mucho énfasis, los 2 dígitos del mes, del día, perdón, los 2 dígitos del mes y los 4 del año que corresponda al nacimiento de la usuaria. Si no recuerda la fecha, anotamos en el día y en el mes 0101 y ponemos un año, el año si lo recuerda, o un aproximado. ¿Por qué tenemos que poner un aproximado y por qué tenemos que poner 0101? Porque si no, no nos va a permitir ingresar al sistema electrónico. Ya pasa muy poco, pero sí hemos encontrado todavía algunas personas que no recuerdan exactamente su fecha de nacimiento. Entonces tenemos esta ayuda pues para que puedan ingresar la información y se haga el seguimiento correcto y se registre la información de la consulta que estamos dando. Y aquí ponemos una nota. En la hoja de control, todas las fechas que deben ser registradas deben ser registradas en la misma forma, en arábigos y con 2 dígitos día, mes y los 4 del año. Entidad de nacimiento. Aquí la variable 13, entidad de nacimiento, debemos colocar el nombre abreviado del Estado de la República Mexicana en el que nació la usuaria o el usuario. Aquí tenemos el ejemplo: Baja California Sur, Colima. ¿Qué pasa? Nos han dicho, bueno, y si son foráneos que no son de la República Mexicana, bueno, y además le estamos dando la atención, debemos registrar esta información, claro que sí. Si nació fuera del país, anotamos EXT, que significa extranjero. Entonces, estamos registrando la información de las actividades que estamos realizando, de las consultas que estamos dando y del método que estamos otorgando. Tenemos algunos datos sociodemográficos que nos ayudan para conocer el perfil de nuestras personas usuarias del sistema de planificación familiar. La variable 14 habla o entiende alguna lengua indígena. Tenemos estas claves: 0 igual a no, 1 igual a sí. Entonces, los recuadros son cortos, pero lo único que tenemos que anotar son números, ¿ok? Habla alguna lengua indígena, dice 0, es que aquí no habla, aquí sí, y aquí no. Para la variable 15, lee y escribe, tenemos la clave 0 igual a ninguno, 1 solo lee y 2 lee y escribe, como aquí en el ejemplo. Para la variable 16, escolaridad, tenemos estas opciones:
0, ninguna escolaridad. 1, primaria incompleta. 2, primaria completa. 3, secundaria incompleta. El 4 corresponde a secundaria completa. 5, bachillerato incompleto. 6, bachillerato completo. 7, técnico. Y el 8, profesional y más. Aquí tratamos de abarcar todas las escolaridades que hemos encontrado. Para la variable 17, que es estado civil, tenemos igual las claves. El 1 es igual a soltera, soltero. El 2 es casada o casado. 3, unión libre. 4, separada o separado. 5, divorciada o divorciado. 6, viuda o viudo. Estos son los que hemos encontrado. Y para la variable 18, que es económicamente activa, la pregunta es 0 igual a no. Si no hace alguna actividad laboral que sea remunerada. Y la 1, que es igual a sí, cualquier actividad, aquí registramos cualquier actividad por la que percibe un ingreso. Si vende Avon, si vende algunos productos por catálogo, si vende quesadillas, es una actividad por la que percibe un ingreso y ponemos económicamente activa o activo. Y bueno, ya seguimos en el apartado, vamos al apartado de consulta de planificación familiar. Para la variable 19 tenemos un dato importante para nuestro programa, que es edad de inicio de vida sexual activa. Aquí vamos a registrar en años cumplidos el inicio de la vida sexual activa que refiere a la usuaria o el usuario, y si no recuerda con exactitud, anotamos una edad aproximada con la finalidad de que ingrese toda la información a nuestro sistema. Y le ponemos 99 en caso de que la usuaria nos diga que no ha iniciado vida sexual activa, le ponemos no aplica y sin ningún problema. Otro dato importante es el de antecedentes ginecobstétricos, que es la variable 20, corresponde a la variable 20, y esto aquí vamos a anotar con números arábigos el número de eventos de cada uno de los cuadros según corresponda para nuestras usuarias. Vamos a preguntarle primero si ha tenido gestas, que es la G, y si nos dice que sí, vamos a indagar cuántos partos, cuántas cesáreas y cuántos abortos. Aquí están nuestros antecedentes ginecobstétricos que nos van a referir nuestras usuarias del programa. Aquí ponemos una nota y que nos dice que la suma de partos, cesáreas y abortos debe ser igual al número de gestas. Aquí encontramos muchas inconsistencias en el registro. A veces nos dicen que 2, 2 y 2 y a la hora de que tratamos de sumar no da el número de gestas. Entonces también es uno de las validaciones que debemos realizar cuando estemos verificando nuestra información. Si no se ha embarazado la usuaria, pues le ponemos estos guiones y no pasa nada. Aquí, por ejemplo, es esta usuaria que tuvo una gesta, fue cesárea su evento obstétrico y le registramos en donde corresponde su cesárea. Cuando se trate de la consulta de un hombre, obviamente las siguientes variables se dejan en blanco o se coloca un guión. Que el sistema de todas maneras tiene candados para no permitir que ingresen estas variables, que son específicamente de la mujer. Los antecedentes ginecobstétricos se corresponden a la variable 20, la variable 22, edad del primer embarazo, la variable 23, que es la fecha de resolución del último evento obstétrico, la variable 24, el último evento obstétrico, la variable 28, que se refiere al método actual en las opciones que corresponden a los anticonceptivos exclusivos para la mujer, la variable 31, que es el método utilizado diferente al actual, igualmente las opciones que corresponden a anticonceptivos exclusivos para la mujer, y la variable 32, que es la anticoncepción de emergencia. Cuando se trate de una consulta de un hombre, esas variables las vamos a dejar en blanco o vamos a colocar un guión que significa no aplica.
Para la variable 21, número de hijos vivos o consanguíneos, aquí vamos a anotar con números arábigos igual, lo que nos refiere a la usuaria. Aquí la usuario nos refirió que tenía 2, aquí que tenía 3 y aquí que tenía 1. ¿Por qué preguntamos número de hijos vivos consanguíneos? Porque estamos viendo los riesgos reproductivos, porque estamos viendo la salud reproductiva de la persona. Puede que tenga hijos adoptivos, pero aquí no los registramos, solamente los consanguíneos, por favor. La variable 22, edad al primer embarazo, la vamos a anotar igual con números arábigos en la edad que tenía cumplida cuando se embarazó nuestra usuaria. Y si no recuerda, pues anotamos una edad aproximadamente. Si no se ha embarazado, ponemos un guión y seguimos con nuestra información. Para la variable 23, fecha de resolución del último evento obstétrico, tenemos igual, separada los días, el mes y el año. Pero si no recuerda, si anotamos aquí la fecha de resolución del último evento obstétrico. Pero si no recuerda, anotamos una fecha aproximada. Si recuerda solo el año, ponemos en el día y en el mes 0101 y no aplica si no se ha embarazado. Ponemos un guión. En la variable 24, en el último evento obstétrico, tenemos que 1 significa parto, 2 cesárea y 3 aborto, que lo hemos visto en una variable anterior. Le ponemos aquí, le colocamos aquí. Último evento obstétrico, el 3 corresponde a un aborto y el 2 corresponde a una cesárea. Y no aplica si no se ha embarazado, ponemos un guión. ¿Desea más hijos? Es una pregunta que tenemos aquí en la variable 25. Y la clave es 0 igual a no si no desea tener más hijos. Lo ponemos aquí. Si desea tener más hijos, le colocamos el 1. Y si nos dice que no sabe aún si desea o no tener más hijos, pues colocamos aquí el 88. Y nos permite avanzar a nuestro registro. La variable 26, que nos dice si ha utilizado algún método anticonceptivo. Aquí ponemos las claves. 0 igual a no ha utilizado un método anticonceptivo, en este ejemplo. Y 1 igual a sí. ¿Ha utilizado algún método anticonceptivo? Todos los usuarios nos dijeron que sí, en la variable 26. La variable 27 corresponde a la edad en que utilizó el primer método. Anotamos en años cumplidos la edad en que utilizó el primer método. Estas dos van muy relacionadas. Si utilizó el método, obviamente nos va a poner el dato de la edad. Si no recuerda, anotamos una edad aproximada y no aplica en caso de no haber utilizado un método anticonceptivo. Aquí nos dice, no he utilizado un método anticonceptivo, tenemos que poner un guión porque sería inconsistente si nos dijera una edad a la que utilizó el primer método, siendo que no ha utilizado ningún método. Entonces, son de la información que tenemos que validar como coordinadores responsables de cada jurisdicción o de nivel estatal o directores de unidades médicas. Aquí debemos validar la información que sea congruente. Para la variable 28, que es una de las variables principales de nuestro tarjetero, que es método actual, existen dos columnas, como podrán ver aquí. Una columna, dos columnas, la variable 28, método actual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar en la primera columna el número que corresponde al método que utiliza actualmente y con el que al final de la consulta salga la o el usuario. Si la o el usuario utiliza dos métodos, se podrá registrar dos números. Por eso es que existen las dos columnas. Y algo muy importante que no debemos olvidar es que vamos a anotar en la primera columna siempre el método de mayor efectividad clínica.
Aquí tenemos el 5 que corresponde a un DIU, que ahorita vamos a ver las claves de cada uno de los métodos. Y tenemos 0. Entonces, siempre vamos a poner aquí el de mayor efectividad clínica. Vamos a verlo aquí. Los números que corresponden a cada uno de los métodos. En la variable 28, método actual. El 0 significa ninguno, ningún método, sale sin ningún método. El 1 es el hormonal oral. El 2 es igual a hormonal inyectable mensual. El 3, hormonal inyectable bimestral. El 4, hormonal inyectable trimestral. No en todas las entidades federativas se está utilizando este tipo de inyectable trimestral, sin embargo, lo hemos incluido porque algunas entidades federativas sí lo están utilizando. El número 5 corresponde al DIU telecobre. El número 6, estamos registrando aquí el implante subdérmico, sea de 1 o 2 varillas. El número 7 corresponde a la oclusión tubaria bilateral. El 8 a la vasectomía. El 9 a condón masculino. El 10 corresponde al condón femenino. El 11 a los métodos tradicionales. El 12, aquí estamos detallando el DIU medicado, corresponde al DIU medicado. El 13 corresponde a parche anticonceptivo y el 77 corresponde a otro. En caso de que el valor en el primer cuadro sea diferente a 0, los valores que se permiten en el segundo recuadro solamente son 0, que es ninguno, 9, que es condón masculino, 10, que es condón femenino, 11, que es tradicional, y 77, que es otro. A veces nos hemos encontrado que en el segundo recuadro ponen el método de mayor efectividad, o que si se trata, por ejemplo, de un parche anticonceptivo, ponen el 1 en el primer recuadro y el 3 en el segundo recuadro. No, debe quedar siempre el número completo en el primer recuadro, el de mayor efectividad clínica. En este caso que tenemos el 6 y el 9, tenemos un implante subdérmico y tenemos como método de apoyo el condón masculino, que el llenado es correcto. Aquí tenemos el ejemplo. Si una usuaria está utilizando implante y condón, así lo anotamos. 6 y 9. La fecha de inicio del método actual. Anotamos la fecha en la que la usuaria inició el método que anotó en la primer columna, cual dijimos que era el de mayor efectividad. Si no recuerda, anotamos una fecha aproximada. Si recuerda solo el año, anotamos en el día 01, en el mes 01, y ponemos el año que recuerde. Y si no, ponemos una fecha aproximada. No aplica si no utiliza o suspendió el método. Si suspendió el método, vamos a poner un guión. Aquí ya nos salió sin método, 00, y aquí ponemos un guión que ya no aplica porque suspendió el método. Para la variable 30, que es dotación, vamos a registrar la información en unidades de cada uno de los métodos anticonceptivos que estemos utilizando. Y aquí ponemos la dotación permitida por métodos, que no quiere decir que a todas las usuarias se les pongan todos esos métodos. Vamos a anotar la cantidad otorgada que corresponde al método actual. Se pueden registrar dos cantidades de acuerdo a la variable 28 que dijimos que tiene dos columnas, pero vamos a anotar una dotación en cada una de las columnas según corresponda. La dotación permitida tenemos que para el hormonal oral está permitido dar de 0 a 6 ciclos, que corresponderían a 6 meses, y más en esta situación de confinamiento está permitido otorgar más métodos anticonceptivos para que vaya el menor número de veces a la unidad médica.
El número 2 corresponde al hormonal inyectable mensual. Igual está permitida la dotación de 0 a 6 unidades. Para el método que corresponde al número 3, que es el hormonal inyectable bimestral, tenemos permitido de 0 a 3 meses. Vemos que todo esto está a 3 ciclos, a 3 unidades, que correspondería también a 6 meses. Hormonal inyectable trimestral de 0 a 2. Para el caso del DIU, que ese es aplicado obviamente por personal calificado, por personal médico o personal de enfermería calificado, tenemos que está permitido de 0 a 2. Para el caso que se requiriera, en caso de que se cayó o que se contaminó, se abrió el DIU y por alguna razón ya no es factible de ponérselo a la usuaria, podemos utilizar el otro y que quede registrado que se utilizó un segundo DIU. Pues queda registrado y queda registrado en las observaciones, en las libretas donde se hagan las observaciones para poder justificar este gasto de DIU. Pero bueno, no quiere decir que en todas las usuarias le tengamos que registrar que se utilizaron 2 DIUs. Para el caso del implante subdérmico, tenemos que está permitido de 0 a 1. Para el caso de la OTB, de 0 a 1, y que corresponde al número 7. Para el caso de la vasectomía, que corresponde al número 8, tenemos de 0 a 1. Para el caso del condón, que tiene como clave el número 9, está permitido de 0 a 36 unidades. Para el caso del condón femenino, tenemos de 0 a 16 unidades. Y para DIU medicado, que tiene la clave número 12, de 0 a 2, lo mismo que el DIU que tiene la clave número 5. Y para la clave 13, que es parche anticonceptivo, que lo estamos contando como cada caja, que contiene 3 parches para todo un ciclo, estamos dando de 0 a 2 ciclos. La variable 28, que es método actual, y 30 están estrechamente relacionadas. Aquí hemos encontrado algunas inconsistencias en el registro. Por eso es que hicimos esta gráfica y vamos a tomar en cuenta los recuadros del método actual y la dotación. En ambos tiene 2 recuadros. ¿Se fijan? El 1 que dijimos que corresponde a hormonal oral, el 9 a condón, y vamos a ver qué pasa. La información debe ser de acuerdo al número y dotación permitida que corresponde. Aquí ponemos el ejemplo. Si una usuaria está utilizando hormonal oral, que corresponde al número 1, y condón masculino, que corresponde al número 9, y se le entregan 2 ciclos de hormonales orales, aquí tenemos, y se le entrega, está relacionado el 2 con el método hormonal oral. Y para el caso del condón, que es la clave 9, tenemos la dotación que le dimos en ese momento, porque a lo mejor no teníamos tantas en la unidad médica, porque está permitido hasta 36, pero algunos deciden que de acuerdo a la disponibilidad les dan 12, 24, según. Tenemos que le dieron en ese momento 12 como apoyo condones a nuestra usuaria. Para la variable 31, que es método diferente al actual en el último año, este dato nos da información de qué traía antes la usuaria o de qué métodos ha utilizado. Ya cuando analizamos la información en el sistema, vemos los cambios de método que se hacen en cada usuario, Corresponde al último método que utilizó diferente en el último año. Si la usuaria utilizó también 2 métodos, podemos registrar 2 números, priorizando, como en la variable 28, por el de mayor efectividad clínica del método. En caso de que el primer cuadro sea diferente a 0, los valores permitidos en el segundo recuadro, igual que en la variable 28, son 0, 9,
10, 11 y 77. No se permite registrar la misma clave en los dos cuadros, a menos que sea 0. Aquí tenemos el ejemplo. Utilizó hormonal inyectable y condones femeninos, en este caso. Entonces no se debe registrar la misma información en los dos cuadros, a menos que sea 0. Para la variable 31, método utilizado diferente al actual en el último año, tenemos también estas notas. En esta variable no se debe anotar nunca ni la OTB ni vasectomía por ser métodos permanentes. No podemos dejar de usarlos una vez que los tengamos como que se haya hecho la cirugía. En el caso del retiro de método, independientemente de la causa, deberá registrar en esta variable el método que traía el usuario, porque dice método utilizado diferente al actual en el último año. Si se lo retiramos, vamos a colocar que en este caso, que tiene el 5, le retiramos un DIU, un implante o un DIU medicado. En caso de retiro del método, independientemente de la causa, deberá registrar en esta variable el método que traía el usuario. Para la variable 32, que es anticoncepción de emergencia, lo dejamos casi al final de la hoja. En la variable 22 no está dentro de los métodos anticonceptivos regulares, obviamente, porque es anticoncepción de emergencia, pero sí queremos registrar a las usuarias cuando llegan a la consulta y a solicitar la anticoncepción de emergencia. Entonces registramos el 0 igual a no, el 1 el sí, si cuando el motivo de la consulta o atención es solicitar anticoncepción de emergencia. Debe quedar registrada esta consulta. Y tenemos la variable 32b, que se refiere a la dotación en caso de que se otorgue anticoncepción de emergencia. En caso de que se otorgue anticoncepción de emergencia, le vamos a poner 0 igual a no, que no le dimos nada, y 1 igual a sí. Le dimos anticoncepción de emergencia. Para la variable 33, que es acepta visita domiciliaria, debemos colocar, de acuerdo a estas claves, el 0 si la usuaria dice que no acepta ser visitada. Porque es su decisión, debemos respetar y debemos hacérselo saber que si ella no quiere que la visite, se haga una visita domiciliaria en caso necesario, no se hará, pero si en caso necesario se requiriera de hacer una visita domiciliaria y la usuaria nos dice que sí, pues registramos el número 1. ¿Qué pasa si una usuaria nos dice que sí, pero nos da los datos falsos del domicilio? Pues a la hora de hacer visitas domiciliarias y se hace un gasto en balde, ¿no? O sea, se hace el gasto de un recurso que va a visitar a la usuaria que no acudió para reconquistar a una usuaria que estaba utilizando métodos. Entonces debemos aquí hacérselo saber a la usuaria. Es solamente si usted acepta una visita, se hará. Si no, no hay ningún problema que nos diga no acepto visita domiciliaria. ¿Ok? El motivo de suspensión, que corresponde a la variable 34, vamos a registrar si la usuaria suspendió el método anticonceptivo por alguna razón que ella nos refiera. Y es así que tenemos estas claves para anotarlas según lo que ella nos diga. El 99 no aplica. Si no suspendió el método, si sale con un método, no pasa nada. Le ponemos 99, esta variable no aplica. Pero si dice que quiere embarazarse y que quiere que retiremos el método, que ya no le demos método, le ponemos un 1, y que significa deseo de embarazo. Que me está cayendo mal el método, que ya no lo quiero, que le ponemos y que ella decide que se lo quitemos después de que aunque le hagamos consejería y que le digamos que algunas
reacciones son normales del método, etcétera. Si ella decide por efectos colaterales retirarse el método, le vamos a retirar el método y le vamos a poner el número 2 en el motivo por el cual suspendió el método. Si le falló el método, le vamos a poner el número 3, falla del método. Si dice que su pareja se fue al otro lado, ya no tiene pareja, si no tenemos pareja actual, entonces, y quiero que me retiren porque tengo un DIU o un implante, le ponemos el número 4 en el motivo de suspensión. El 5, retiro de implante subdérmico. El 6, retiro de DIU medicado. Aquí estamos especificando qué método le estamos retirando. Y si nos refiere a otro motivo, sea el que sea, le vamos a poner el 77, que es otro. Para la variable 35, fecha de próxima cita, vamos a anotar con números arábigos, como dijimos en las fechas anteriores, los 2 dígitos del día y del mes y los 4 dígitos del año en que se programa la siguiente consulta a la o al usuario. Vamos a, en este caso, le ponemos 06 del 11 del 2020, la fecha de la próxima cita. Y algo también importante es para ingresar la información al tarjetero electrónico es necesario que note una fecha de cita, porque a la hora que ingresamos la información, si no tiene fecha de cita, no la podemos grabar, a menos de que haya suspendido el método, que salga con método 0, entonces sí la deja grabar como una consulta que dimos de planificación familiar, o también en el caso de que la usuaria de oclusión tubaria bilateral o se trate de un usuario de vasectomía, que no tenemos por qué darles citas tan regularmente como los otros métodos, entonces sí nos permite dejar una cita abierta. Entonces le podemos poner un guión o una cita aproximada. Pues si citamos al de vasectomía, obviamente depende de cuándo se le realizó la cirugía, porque se hacen consultas de seguimiento. Entonces puede quedar con un guión o en blanco si se trata de un usuario de OTB o un usuario de vasectomía, o si la persona usuaria haya suspendido el método. Y bueno, ya casi para terminar, los responsables de la información y de la validación deben colocar su nombre en este formato al final de la hoja. Y hemos encontrado durante supervisiones muchísimas hojas que a la hora que dice quién registró esta información, no sabemos porque no tiene ni el nombre ni la firma. En la parte inferior izquierda de la hoja, para el registro de la información, para el responsable del registro de la información, y para el responsable de la validación de la información debe escribir igual su nombre completo y firma en la parte derecha de la hoja. Entonces, ¿qué pasa si a la hora de la validación o de una supervisión verificamos una hoja que esté inconsistente en el registro y no tenga toda la información ni completa ni correcta y queramos ver quién la rellenó o quién la validó? Aparece a veces esto en blanco. Entonces, por favor, los responsables del registro de la información no dejen de llenar este rubro y las personas que son responsables de la validación llenen correctamente con su nombre completo y su firma esta parte en esta parte en la hoja al final, por favor. Gracias.